sea, yo no pongo las manos en el fuego por la inocencia de Trump, de ninguna manera, no lo haría por ningún político. Por ninguno, claro que no. Si hay evidencias contundentes de que se han cometido delitos mucho peores en las administraciones de Clinton, de Bush, de Obama, el propio Biden, y directamente hay delitos que son los mismos. Por ejemplo, el caso de los documentos clasificados, sí, Trump se los llevó, igual que Biden. Y a Trump lo están juzgando y a Biden no. Y encima el fiscal del caso de Biden dijo, no lo juzgamos porque es un señor demasiado mayor. Y si es un señor demasiado mayor para asumir responsabilidades penales por sus actos, no puede ser, no está apto para gobernar el país más importante del mundo, ni tampoco su casa. Joe Biden, todo el mundo sabe que no está sentado en la Casa Blanca, no solamente en Estados Unidos, no solamente críticos del Partido Republicano, lo saben también líderes internacionales que, por supuesto, que avanzan en sus intereses de convertirse en hegemonía mundial, como por ejemplo Xi Jinping, que avanza rapidísimo, o un Vladimir Putin que se muere de la risa de solo ver a quién es que tratan de mantener sentado allí en esa oficina oval. Es ridículo lo que está pasando, pero es muy peligroso. Más que ridículo, es supremamente peligroso. ¿Dónde están los casos, por ejemplo, relacionados con Burisma en Ucrania, cuando allí estuvo también Hunter Biden como una figura dentro de esa mesa directiva, fungiendo como contacto con su papá cuando era vicepresidente de los Estados Unidos? Eso sería muchísimo más preocupante. ¿Dónde está el caso de los documentos clasificados que guardó, como tú bien nombrabas hace unos minutos, Joe Biden en su Corvette en el garaje de su casa, y fueron hallados también en paralelo mientras días antes o semanas antes le hicieron una redada a Donald Trump en Mar-a-Lago, en la Florida, en donde hallaron también documentos clasificados? Aquí hay paralelismos, pero hay notorias diferencias en cuanto a trato de ley para estos personajes. A la gente no le gusta que Estados Unidos participe en guerras, saben de lo que es el juego político guerrerista, por supuesto, o entienden lo que les explican los políticos, pero a nadie le gusta pagar guerras. Sobre todo se apasionarán en los discursos, pero cuando saben que tienen que pagarlas, pues no les gusta tanto, ¿verdad? Eso no ocurrió con Donald Trump. Donald Trump nunca generó una sola guerra, nunca pagó una sola guerra, y la gente lo agradece. Son tan solo en el último año más de 4 millones en solamente la costa este de los Estados Unidos que se puedan contabilizar los demócratas que se han registrado en el Partido Republicano. Eso es un hueco, eso es una brecha que difícilmente va a poder cerrar el Partido Demócrata. En apoyo de la tesis de que se está latinoamericanizando Estados Unidos, tuvimos la inflación más alta desde los 70 con Biden, la carga fiscal subió mucho, y el gobierno, en vez de decir, bueno, a partir de aquí dejamos de ponerle la bota encima al comerciante, al trabajador, al que produce, reparte cheques. Y me mostraba que en California están repartiendo a mansalva cheques anuales de $3,000 y pico para familias de bajos ingresos, y lo están haciendo de una manera sistemática. Ya lo vienen haciendo desde 2020, pero han pasado 4 años y siguen con el asistencialismo. Pero no parece que el asistencialismo les sirva para comprar el apoyo de los más humildes. Ahora, yo no sé si Biden, la verdad, puede que tenga una retórica de abrir la frontera, pero en los hechos han sido más duros, más estrictos e incluso más sangrientos que la administración trumpista, de la cual yo en materia de fronteras soy bastante crítico. Pero en el caso de Biden y de Harris han separado más familias, han deportado a más personas, y el récord de deportaciones de la historia de Estados Unidos la tiene Barack Obama. Por lo tanto, ellos hablan en favor de los migrantes, pero no hacen nada en favor de los migrantes. Me sorprendió que tanto Giuliani como Sidney Powell se declararon culpables de haber mentido. Los abogados de Trump que denunciaron estas irregularidades de manera masiva. O sea, puede que haya habido una exageración también de parte de los republicanos, que a la hora de enfrentarse a los tribunales no tenían las evidencias concluyentes. El 70% de los votantes demócratas no lo considera apto para un nuevo gobierno. ¿Por qué llevar un candidato que va a perder? ¿Es que acaso se están esperando que ocurra algo grave, planificado o no, como las cosas que hemos visto en los últimos años,
y prefieren que les explote a Trump. No entendería otra razón por la cual no llevan a alguien un poco más competitivo. Que los niños están siendo traficados y vendidos por una red profesional. Muy buenas tardes, amigos. Hoy tengo el placer de traerles nuevamente aquí a una destacada colega, Isabel Cuervo, premiada presentadora de televisión y periodista independiente colombiana con una larga trayectoria en prensa colombiana, internacional y particularmente en los Estados Unidos. Así que muchísimas gracias, Isabel, por aceptar la invitación y bueno, por ayudarnos a entender un poco lo que está ocurriendo ahora en Norteamérica. No, al contrario, Nicolás, muchísimas gracias por la invitación, como siempre, y un saludo especial a tu público. Muchas gracias, Isabel. Desde ya invitados, como siempre, a suscribirse al canal de YouTube de Isabel, que está aquí etiquetado en el título y en la descripción del video. Para comenzar, bueno, todo el mundo se ha sorprendido con el sorprendente veredicto de culpabilidad unánime a Donald Trump en el juicio por pago de sobornos Stormy Daniels, que en realidad es el juicio por la falsificación de registros comerciales de un dinero que forma parte de un acuerdo legal. O sea, es difícil hasta explicarlo. Sí. Difícil de explicarlo, Nicolás, porque no hay una explicación muy sólida. Y a esto me refiero yo no como periodista, no como analista, sino me refiero yo en lo que he indagado incluso con varias personas conocedoras de la ley, conocedoras de la Constitución política de los Estados Unidos, que incluso he tenido en entrevista también en mi canal ya a un destacado abogado que trabaja en esa misma corte, en ese mismo tribunal de Manhattan, y conoce muy bien no solamente al fiscal, sino también al juez, y conoce pues todo el entorno, digamos, de ley que circunda esta corte, y está aterrado porque en sus, digamos, en sus disputas o en sus charlas, en sus tertulias con sus colegas, pues no se pueden explicar muchos de ellos cuál es exactamente el cargo que le imputaron a Donald Trump. Son 34 cargos, de los cuales ha resultado hallado culpable por ese jurado que se demoró muy poco, además en la deliberación, lo cual también representa una notoriedad o al menos un interés en por qué se llegó a una conclusión tan rápida sobre esos cargos que, como tú bien dices, Nicolás, no estaba siendo juzgado Donald Trump por haberle pagado a Stormy Daniels como actriz porno, intentando silenciar el relato de ella días previos o meses previos a las elecciones presidenciales de 2016. No, ese no es, porque además eso no es un delito, ese es inclusive un actuar recurrente entre los políticos, silenciar información que creen que va a ser utilizada para demeritarlos en contienda electoral y sobre todo presidencial. Ese no es un cargo, eso no es un delito. El delito radicaría, según lo explicado por la Corte, en falsificación de documentos, en donde Donald Trump habría pagado $130,000, lo cual es una minucia para un multimillonario como él, por el silencio de Stormy Daniels, pagándoselos a su abogado Cohen, que fue el testigo estrella. Cohen declaró allí, le fue extremadamente mal también en sus declaraciones porque no hizo sino contradecirse. Y por su parte, Cohen le habría pagado esos $130,000 a Stormy Daniels. Pero entonces, en tal caso, si hubiese sido así, que en ningún momento lo negó Donald Trump, sino que al contrario dijo siempre y se sostuvo siempre en una versión sólida, diciendo efectivamente se pagó esto como un gasto legal. ¿A quién? A mi asesor legal, a mi defensor, a mi abogado, y así se estipuló y se selló en los documentos. Gasto legal, pago al abogado, porque se le dirigieron los dineros al abogado. Otra cosa es si realmente ese dinero se le entregó después
falseando documentación a Stormy Daniels, creando una supuesta empresa. Eso no se ha comprobado, eso nunca lo pudieron comprobar. No saben sino lo que se dice dentro de la versión de Stormy Daniels, que, bueno, un faro de moralidad y de verdad no lo es, al igual que Cohen, su abogado, su ex abogado, el testigo estrella, tampoco es un faro de verdad, de luz y de moralidad. El Cohen confiesa en el juicio haberle robado a Trump, a la organización Trump. Sí, la declaración o las declaraciones de Cohen, bien por parte de la fiscalía como del abogado defensor de Trump, fueron realmente un show total, Nicolás, porque se contradecía constantemente y además llegó a confesar lo que tú bien acabas de afirmar. Él confesó que cuando trabajaba para Donald Trump le robó dinero y le robó información que trató de utilizar también para más adelante. Su aspiración era seguir trabajando con Donald Trump cuando Donald Trump llegase a la presidencia, pues poder ocupar alguna posición pues de importancia, al menos trabajar en la Casa Blanca. Bueno, y básicamente fue el testimonio crucial en el cual se basó el jurado. Tras una explicación que a mí me llamó un poco la atención del juez Merchan, que parecía lo contrario a la presunción de inocencia. Básicamente les hizo una parábola sobre si ustedes se levantan y ven que afuera está mojado, aunque no vean que llovió, pueden presumir que llovió. Presunción de culpabilidad inducida por el juez. Un poco raro, o sea, va en contra de los principios básicos de indubio pro reo del derecho internacional. Ahora, juez un tanto extravagante, Merchan, ¿verdad? Colombiano, compatriota suyo. Sí, así es, colombiano. Qué lástima que hay varios colombianos en los últimos días que nos están haciendo quedar muy mal a la migración colombiana. Somos una comunidad de gente muy trabajadora, profesionales, talentosos que venimos a aportar también a esta nación, pero lastimosamente sí. En mi parecer, el juez Merchan está haciendo quedar un poco mal el nombre de Colombia porque está siendo muy cuestionado en su actuar. Son varios los puntos, Nicolás, por los cuales tal vez él debió haber recusado del caso y no lo hizo. Eso ya deja como un mal sabor y más viniendo de un juez, ¿verdad? Donde uno espera que la rigurosidad de la ética sea absoluta. Bueno, eso en mi parecer no ha ocurrido con el juez Merchan. Él ha sido pues juez de múltiples casos en contra de Donald Trump o de su fundación o de su organización Donald Trump. Así que ya él tenía un precedente de haber juzgado casos en contra de Donald Trump. Eso ya lo hacía, pues por lo menos en opinión de muchos juristas, como poco confiable para poder seguir dentro de una línea objetiva o imparcial en este caso. Sin embargo, él no recusó, no echó para atrás, dijo que no tenía ningún problema, que ese caso le había correspondido a esa corte, que es la que él preside, y bueno, siguió adelante. La cuestión aquí no solamente, digamos, se empaña por lo que podría significar el juez Merchan, por lo ya explicado, sino también porque obviamente es de filiación política demócrata, él tampoco lo ha negado, de hecho ha hecho unas nimias donaciones al Partido Demócrata y esto es importante resaltarlo porque también algunas personas, comunicadores, tal vez poco informados, han dicho que ha hecho donaciones millonarias. No es cierto. El juez Merchan, por lo menos en lo que mi búsqueda y en mi investigación he encontrado, no ha hecho donaciones millonarias al Partido Demócrata, pero sí se ha declarado totalmente partidario del Partido Demócrata. Ha hecho unas pequeñas donaciones, ha estado trabajando de la mano de líderes demócratas. Su hija tiene una empresa de publicidad que atiende a políticos de altísimo perfil del Partido Demócrata y aquí también hay cuestionamientos sobre la pulcritud que vendría a tener este tipo de contactos por medio de su papá, el juez Juan Manuel Merchan. Porque por otro lado, además, hay varios medios que fundamentan que
que se han multiplicado los ingresos de la consultora política de su hija a partir de que comienza el juicio, con lo cual habría un beneficio económico directo de la condición de su padre como magistrado. Así es, así es. Entonces, pues todas estas cosas son puntos que deberían preocuparle al ciudadano común, sobre todo, Nicolás, porque aquí después de este veredicto de culpabilidad de los 34 cargos en contra de Donald Trump, siendo el primer expresidente en ser pues hallado culpable en una corte por delitos penales graves, entonces pues esto dejaría ya como en un riesgo y la población lo siente, la sociedad lo siente, en un riesgo de realmente en qué manos está la justicia en este país, porque si bien ya ha habido agravantes que preocupen a la población en torno a si hay conflictos entre las tres ramas de poder en los Estados Unidos, pues esto enciende una alarma más al respecto, dado que mucha gente no lo ve como algo ético, como algo objetivo, como algo rigurosamente ligado a la ley. Sabe que yo me había formado la idea de que, bueno, todo este proceso judicial un tanto kafkiano ponía a los independientes, a los votantes independientes que dirimen generalmente las elecciones en Estados Unidos, más cerca de Trump que en contra suyo, porque podía observarse cierto encono, ¿no? Cierto énfasis y especialmente una doble vara. Clinton, Bush. O sea, yo no pongo las manos en el fuego por la inocencia de Trump de ninguna manera. No lo haría por ningún político. Por ninguno, claro que no. Si hay evidencias contundentes de que se han cometido delitos mucho peores en las administraciones de Clinton, de Bush, de Obama, el propio Biden, y directamente hay delitos que son los mismos. Por ejemplo, el caso de los documentos clasificados, sí, Trump se los llevó, igual que Biden. Y a Trump lo están juzgando y a Biden no. Y encima el fiscal del caso de Biden dijo, no lo juzgamos porque es un señor demasiado mayor. Y si es un señor demasiado mayor para asumir responsabilidades penales por sus actos, no puede ser, no está apto para gobernar el país más importante del mundo, ni tampoco su casa. O sea, sí, y es más que evidente, ¿no? Y es más que evidente que además no está capacitado para liderar ni siquiera su propia casa. Es decir, Joe Biden, todo el mundo sabe que no está sentado en la Casa Blanca, no solamente en Estados Unidos, no solamente críticos del Partido Republicano, lo saben también líderes internacionales que, por supuesto, que avanzan en sus intereses de convertirse en hegemonía mundial, como por ejemplo Xi Jinping, que avanza rapidísimo, o un Vladimir Putin que se muere de la risa de solo ver a quién es que tratan de mantener sentado allí en esa oficina oval. Es ridículo lo que está pasando, pero es muy peligroso. Más que ridículo, es supremamente peligroso, porque los destinos de este país pues están en manos de nadie, en manos del Partido Demócrata, que es quien realmente está gobernando pues tras esa figura ficticia o tambaleante de Joe Biden, y evidentemente los escándalos en torno a la familia Biden tampoco cesan. En las últimas horas, pues, su hijo Hunter Biden ha sido finalmente llevado a tribunales para explicar por qué había comprado un arma cuando estaba bajo influencia de consumo de drogas de altísimo calibre. Eso es lo que lo ha llevado a los tribunales. Pero en mi concepto, por supuesto, que esto es solamente un parapé, es una puesta en escena para también medio justificar que ahora también se están llevando a tribunales algunos casos relacionados con la familia Biden. Pero los problemas grosos, los problemas grandes, ¿dónde están? ¿Dónde están los casos, por ejemplo, relacionados con Burisma en Ucrania, cuando allí estuvo también Hunter Biden como una figura dentro de esa mesa directiva, fungiendo como contacto con su papá cuando era vicepresidente de los Estados Unidos? Eso sería muchísimo más preocupante. ¿Dónde está el caso de los documentos clasificados que guardó, como tú bien nombrabas hace unos minutos, Joe Biden en su Corvette en el garaje de su casa y fueron hallados también en paralelo mientras días antes o semanas antes le hicieron una redada a Donald Trump en Mar-a-Lago, en la Florida?
en donde hallaron también documentos clasificados. Aquí hay paralelismos, pero hay notorias diferencias en cuanto a trato de ley para estos personajes. Uno con persecución evidente, porque a Donald Trump evidentemente que está enfrentando en este momento casi 100 cargos que le han imputado en los últimos meses cuando sabían que estaba totalmente perfilado para llegar a la Casa Blanca o está perfilado como candidato número 1 para llegar a la Casa Blanca. Entonces se le abren esta cantidad de procesos. Son 4 procesos los que tiene que enfrentar con casi 100 cargos que se le imputan. Bueno, uno de ellos, el paralelo con lo de los documentos clasificados, es curioso porque también se encontraron en su residencia en Mar-a-Lago en esta redada con algunos matices de, digamos, de no muy apegados a la ley también por parte del FBI. Y luego se ha descubierto que hay documentos que han sido puestos en la escena antes de las fotografías y esto está siendo revisado en este momento porque, por supuesto, si pusieron documentos marcados, etiquetados, que decía literalmente documentos clasificados y los ponían sobre una pila de papeles, pues eso es alteración de la evidencia, alteración de lo que encontraron y no sabemos cuántas cosas más alteraron. Eso al margen de que él era presidente cuando retiró esos documentos clasificados, lo cual le daría por ley el derecho a retirar documentos clasificados o desclasificarlos antes de retirarlos. No es el caso de Joe Biden, que los habría tomado siendo vicepresidente. No es el caso de una Hillary Clinton, que habría también tomado documentación confidencial, la habría llevado a su casa, millones y millones de bytes en documentos confidenciales en un computador privado en su casa y tampoco ha sido jamás llevada a la justicia por tener este tipo de documentación y destruirla. Después destruyó esa información y no ha pagado ni pagará, pienso yo, a su presencia ante la ley, porque aquí definitivamente se ha demostrado y es muy, muy peligroso, Nicolás, que la ley no es igual para todos. Definitivamente. De hecho, yo el otro día conversaba con una persona que fue un estratega de campaña demócrata en Florida, un publicista ya retirado. Me dice que durante muchos años él se indignó, ahora está furioso directamente con lo que es el partido, él se indignó por la mala gestión que habían hecho del voto latino. Le decía, bueno, nuestros estudios demográficos demuestran que mientras la población general en Estados Unidos envejece, los latinos tienen más hijos, por lo tanto era una apuesta absolutamente fundamental a largo plazo para el Partido Demócrata conservar ese sector donde tenían una clara preferencia de los electores, excepto una elección de George Bush antes de Trump casi de manera perfecta. Y a partir de los últimos años ellos pierden este favoritismo de los latinos. De hecho, ya en las últimas elecciones en muchos estados hay más latinos que apoyan a la candidatura de Trump que la de Biden. Y ahora las encuestas directamente le dan un liderazgo asombroso sobre la comunidad hispana en los Estados Unidos frente a Biden. Y él me dice, durante muchos años nosotros luchábamos obsesivamente en decirles que la centroizquierda americana era exactamente opuesta a la izquierda chavista, a la izquierda cubana, a la izquierda nicaragüense, sandinista, a los regímenes populistas latinoamericanos de los cuales muchas de estas personas huyeron. Y ahora han echado todo por la borda. Han echado todo por la borda porque el Partido Demócrata es más radical en la retórica, es más radical en los hechos, pero ya con lo que está ocurriendo con Trump, muchísima gente lo identifica con cualquiera de estos procesos. Y por lo tanto genera una mayor movilización de hispanos en favor del Partido Republicano. ¿Qué opina usted de esto, estimada Isabel? Pues que los hechos pueden más que las palabras, Nicolás, y la gente no es tonta. El pueblo no es tonto. La gente sabe y se da cuenta, según su vivencia personal, pues lo que está ocurriendo realmente con la alta política. No entenderán tal vez muchos de alta política o no creerán o no quieren creer que han sido engañados mucho tiempo, pero se dan cuenta. Y lo peor que les pudo pasar es que llegó Donald Trump a la presidencia en algún momento para demostrar que todas las clases sociales en los Estados Unidos se vieron beneficiadas por una ejecución
correcta de la política. Yo misma fui la primera sorprendida, Nicolás, y como tú, por supuesto, jamás pondré las manos sobre el fuego por ningún político, porque aquí yo no defiendo políticos ni defiendo partidos, no estoy para eso, no es nuestra misión, no es nuestra profesión. Nuestra profesión es sencillamente dar la data, dar los hechos factuales, exponerle al público lo que está ocurriendo con los hechos, para que cada cual pueda tomar sus propias decisiones. Y por políticos, por supuesto, que nadie debería poner ni su vida, ni su creencia absoluta, porque en fin, son políticos. Y todos fallan o todos tienen sus intereses personales también. Pero lo importante aquí es también ser ecuánime y honesto y saber reconocer cuando un político ha hecho algo bien, porque es que no todos lo hacen tan mal. Hay unos peores que otros. Bueno, Donald Trump, en mi parecer, logró esa unión que tú nombras hispanoamericana en los Estados Unidos. La gente se fue pasando a ese partido republicano debido a Donald Trump, por su gestión. A la gente le gustó que Donald Trump lo pusiera a vivir mejor. A la gente le gustó que Donald Trump realmente bajara el precio de la gasolina con su gestión económica, con sus decisiones, que pusiera a menor costo el valor del mercado diario, que pusiera a menor costo la vida cotidiana, la vida diaria, lo que realmente la gente de a pie lo siente cada día y en su bolsillo. Algo sencillo, pragmático, fácil, directo. A la gente le gustó que no pagar ninguna guerra. A la gente no le gusta que Estados Unidos participe en guerras. Saben de lo que es el juego político guerrerista, por supuesto, o entienden lo que les explican los políticos, pero a nadie le gusta pagar guerras. Sobre todo se apasionarán en los discursos, pero cuando saben que tienen que pagarlas, pues no les gusta tanto, ¿verdad? Eso no ocurrió con Donald Trump. Donald Trump nunca generó una sola guerra, nunca pagó una sola guerra y la gente lo agradece. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues también ese Estados Unidos real de los trabajadores, de los laboristas, de los constructores, de los que siembran, de todos esos estadounidenses que no necesariamente son oligarcas como Donald Trump, pues vieron en él una figura de representación y comenzaron a unirse. Lo cierto es que después de esos 4 años de gobierno de Donald Trump terminó más robustecido que antes. Y luego de todo lo que ha hecho Joe Biden ocupando la Casa Blanca en este cuatrenio, pues ha jugado como el mejor impulsor del partido republicano o directamente el mejor impulsor de Donald Trump. Son tan solo en el último año más de 4 millones en solamente la costa este de los Estados Unidos que se puedan contabilizar los demócratas que se han registrado en el partido republicano. Eso es un hueco, eso es una brecha que difícilmente va a poder cerrar el Partido Demócrata. La visita de Donald Trump al Bronx en los últimos días, en donde nadie podía imaginar que iba a despertar ese apasionamiento, pues dejó a todo el mundo un poco intrigado en el Partido Demócrata, preocupados en el Partido Demócrata y en el Partido Republicano, que también sabrás, por supuesto, que está súper dividido entre los trumpistas y los que no son trumpistas. Pues, en la clase dirigente, claro, está dividido, porque después en la base electoral no está nada dividido, que es la tragedia de los Bush, de la hija de McCain y de los pocos, digamos, dirigentes republicanos que hay, que se mantienen firmes en la línea neocon y crítica de Trump, el Lincoln Project, etc. Pero sí, lo que usted menciona es bastante llamativo. Y bueno, esta persona también a mí me decía,
en apoyo de la tesis de que se está latinoamericanizando Estados Unidos. Tuvimos la inflación más alta desde los 70 con Biden, la carga fiscal subió mucho y el gobierno, en vez de decir, bueno, a partir de aquí dejamos de ponerle la bota encima al comerciante, al trabajador, al que produce, reparte cheques. Y me mostraba que en California están repartiendo a mansalva cheques anuales de 3.000 y pico de dólares para familias de bajos ingresos, y lo están haciendo de una manera sistemática. Ya lo vienen haciendo desde 2020, pero han pasado 4 años y siguen con el asistencialismo. Pero no parece que el asistencialismo les sirva para comprar el apoyo de los más humildes. Por el contrario, como usted señala, en el distrito de Manhattan se juzga a Trump, donde tiene 94% de la gente en contra. Sin embargo, en el Bronx, o sea, el contraste entre la parte más rica y la parte más pobre de Nueva York, él puede salir a caminar solo y lo saluda una multitud, cosa que no pueden hacer los demócratas. Sí, más de 10.000 personas se reunieron en el Bronx y eso es un hecho sin precedentes, pues para el Partido Republicano y mucho más para Donald Trump. La gente que vive de asistencias en los Estados Unidos ha sido siempre utilizada y el Partido Demócrata utiliza este mecanismo de asistencia social para tener sus votantes fijos, para poder tener esta gente presa de alguna manera de una esperanza, porque también lo que hacen con esto es no solamente negarles el derecho a prosperar por sí mismos, a trabajar, sino que los vuelven unos parásitos del gobierno. Algo pues que no hay mucho que explicarlo para entender que esto es un método absolutamente socialista comunista, ¿no? El tener a la gente mendigando migajas y además agradeciéndole a su carcelero, pues es un método estalinista. Esto no hay mucho que, digamos, que explicar al respecto. Esto lo maneja muy bien y a la perfección el Partido Demócrata. El Partido Demócrata sabe que tira sus migajas y el pueblo pues pesca, sobre todo en estados en donde tienen un adoctrinamiento masivo bastante fuerte como California, como la misma Nueva York, como San Francisco, es decir, todos estos enclaves paradisíacos para los demócratas porque mantienen a la gente presa de este sistema año tras año. Más la esperanza, por supuesto, de que siempre van a ayudar al migrante, a legalizar al migrante, pero nunca les alcanza el mandato ni el término para poder llegar a una amnistía. De hecho, la única amnistía que ha habido en los Estados Unidos en los 80 fue de un republicano. Ese republicano Reagan fue quien dio una amnistía a muchos hispanos y de esa manera los legalizó. ¿Por qué? Porque estos hispanos, muchos de ellos, millones de ellos, están aquí en los Estados Unidos en las sombras, pero con un número fiscal, con un número tributario, con un número que pagan impuestos y esto no te lo dicen los políticos corruptos, ¿no? Es una gran incongruencia y una Claro. gran inmoralidad. Usted recién Es una inmoralidad, es un abuso, es un comentábamos abuso total. lo de Tampoco Merchan, sí. que obviamente no era para, por supuesto que Merchan no es símbolo de la rica y diversa comunidad colombiana en Estados Unidos, no era para, bueno, los inmigrantes son los que hicieron grande Estados Unidos. De hecho, Trump es nieto de un inmigrante, o sea, el discurso... Está casado con una inmigrante. Sí, Lo sí, que no le gusta es la inmigración sin apellido, como digo yo. La inmigración debe ser legal, la inmigración debe ser ordenada, debe cumplir con los requisitos. Mucha gente está en la necesidad de migrar y para eso hay esos cupos de migrantes anuales y por países a los Estados Unidos. Eso es la forma como la gente debe de migrar, pero no seguir el juego de este ocupante de la oficina oval que lo que ha hecho es abrir la frontera sur de los Estados Unidos, decirle a los migrantes que vengan en masa, organizados y manipulados y comprados y vendidos una y mil veces
por todos estos traficantes humanos, en donde están supeditados a todo lo que les sucede en ese trayecto de más de 7 fronteras que tienen que atravesar, en donde se vuelven mulas de narcotráfico para que sean captados mientras los narcotraficantes pasan cargamentos enormes por otro lado, donde se vuelven también víctimas de esos traficantes de seres humanos que les cobran. Es que aquí estamos hablando de miles de dólares. Por un cubano te están cobrando cerca de $15,000, un colombiano $7,000 por traficarlo y traerlo hasta la frontera sur de los Estados Unidos. Y ni hablar de los niños, Nicolás, que es la investigación que he llevado fuertemente en los últimos años, porque esto es inhumano, más inhumano aún que lo que ocurre con todo el resto de traficantes, porque los niños están siendo traficados y vendidos y esclavizados una y otra vez, y cuando ingresan a los Estados Unidos siguen siendo esclavizados por una red profesional de traficantes y de esclavizadores, con anuencia de la administración de Joe Biden, porque ellos lo saben, y he tenido una entrevista exclusiva a fuentes primarias que han visto, han testificado cómo desde el Departamento de Salud o de aquí de los Estados Unidos entregan estos niños a personas sin ser sus familiares, sin ser sus responsables legales. Siguen siendo traficados y esto es supremamente alarmante. ¿Por qué estos niños están siendo dejados entrar a los Estados Unidos sin ninguna regulación, sin ningún cuidado? Sí, ¿por qué? Hay una red multimillonaria detrás que le conviene muchísimo que esta administración se haga la de la vista gorda. Bueno, permítame comentar, enriqueciendo lo que usted dice, que esto no es fruto de una teoría conspirativa del corte de QAnon a las que por supuesto no adherimos. Estamos hablando de un hecho real. De hecho, los informes de organizaciones internacionales enfatizan que el tráfico de personas en Estados Unidos es cada vez mayor, que de hecho la edad promedio de las personas traficadas baja drásticamente. Hasta Save the Children, varias ONGs que no pueden ser señaladas de trampistas ni nada por el estilo, hablan de esta problemática. Ahora, yo no sé si Biden, la verdad, puede que tenga una retórica de abrir la frontera, pero en los hechos han sido más duros, más estrictos e incluso más sangrientos que la administración trumpista, de la cual yo en materia de fronteras soy bastante crítico. Pero en el caso de Biden y de Harris han separado más familias, han deportado a más personas, y el récord de deportaciones de la historia de Estados Unidos la tiene Barack Obama. Por lo tanto, ellos hablan en favor de los migrantes, pero no hacen nada en favor de los migrantes, como usted dice, ni de los regulares, ni de los irregulares, de nadie que trabaje por lo menos duramente, como lo hace la absoluta mayoría de quienes emigran a los Estados Unidos, de manera decente y, como dice usted, incluso pagando impuestos durante décadas, sin tener ningún derecho. O sea, esperando esa amnistía, esperando Exacto. que si llega una amnistía puedan demostrar que han pagado impuestos y entonces aplicarían o serían calificados para esa amnistía. Es muy triste. Bueno, Isabel, y ahora le quiero preguntar, Trump dijo recientemente en su intervención más reciente después de la condena, después del discurso, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel, pero la gente no lo va a permitir. But what they don't understand is that I am willing to go to jail if that's what it takes for our country to win and become a democracy again. Es como que de alguna manera casi que se está mofando de la atracción y el poder popular que genera esta propia persecución. ¿Usted cree que van a tener la cara de meterlo en prisión domiciliaria, por ejemplo, cuando se anuncie la sentencia en julio? Bueno, esa es la pregunta del millón, Nicolás. Lo que pasa es que se han atrevido a tanto y se han enfrentado a un monstruo de las comunicaciones. Es un monstruo, Donald Trump, de cómo convertir una comunicación contraria o afecta en algo positivo, en algo a su favor. Por esa fortaleza es lo que lo ha llevado a continuar creciendo en aceptabilidad y en seguidores y en votantes potenciales. Donald Trump es una máquina imparable, eso es innegable. Está reuniendo en mitines políticos más de 100,000 personas. Está donde se para Donald Trump, saliendo de tribunales lo tenían
cuasi preso ya allí en Manhattan durante todo este caso, escuchando una y otra declaración, él allí presente, y los miércoles eran los días libres de esa corte. Él salía corriendo a hacer mítines políticos y, lo que te digo, reunía 100,000 personas en uno y otro lugar. Reunió más de 10,000 en el Bronx, en donde se pensaba que no iban a llegar sino unos cientos tal vez. Es una máquina que no para y que convierte todos estos asuntos, como por ejemplo la fotografía de reseña policial que le tomaron en Georgia, en donde no se quedaron con las ganas allí. Fani Willis se le hizo tomar esa foto policial para humillarlo, y él hábilmente hizo la cara que hizo y la publicó primero que nadie para decir: esta es la foto de mi reseña policial, ahora yo estoy reseñado. Y resulta que fueron creciendo en miles, si no millones, los seguidores que se identificaron con él por la forma en que dio el mensaje comunicacional. Lo mismo ha ocurrido ahora con el fallo en Manhattan. Salió de allí inmediatamente diciendo que era un preso político. No es un preso porque aún no está preso, pero sin duda es un perseguido político, porque no es casual que se le hayan abierto tantos casos, sobre todo cuando saben que va directo a toda maquinaria a ocupar esa oficina oval nuevamente. Sí, es que alguien cuida las urnas, si es que los que cuentan los votos no están tocados, porque aquí hay que hablar claramente, Nicolás, y no podemos seguir diciendo año tras año lo que dicen los medios hegemónicos, y que por supuesto ni tú ni yo lo hemos dicho jamás, porque hablamos con la verdad, diciendo que aquí las elecciones presidenciales han sido transparentes. No, de transparentes nada. Aquí esta servidora en este pequeño estudio ha encontrado decenas de irregularidades ya informadas en mi canal, por supuesto, en su momento, y sobre todo en el proceso electoral, cómo ha sido minado, cómo se ha ido torciendo, cómo se ha ido ensuciando el sistema electoral en los Estados Unidos, a tal forma que vemos pues el escándalo de las anteriores elecciones, y todavía hay tribunales abiertos investigando casos de posibles irregularidades, y una de esas posibles irregularidades acaba de ser confirmada tan solo un mes atrás en Georgia, cuando dijeron: sí, efectivamente, aquí hubo irregularidades en las elecciones y los votos no dan. Los votos no marcan exactamente el número que se dio en las elecciones presidenciales en 2020. Pero le hago una pregunta. Yo lo que vi, y obviamente también le he dado cobertura, y en aquel momento de manera bastante minuciosa, a todas estas cuestiones, pero me sorprendió que tanto Giuliani como Sidney Powell se declararon culpables de haber mentido. Los abogados de Trump que denunciaron estas irregularidades de manera masiva. O sea, puede que haya habido una exageración también de parte de los republicanos, que a la hora de enfrentarse a los tribunales no tenían las evidencias concluyentes. Y es probable también, porque eso no lo podemos descartar hasta que no tengamos también la evidencia de la carga, ¿no? De qué realmente se dijo por parte de ese equipo de Trump, cuántos votos decían realmente que fueron no contados. Es decir, habría que hacer... Vuelvo a lo mismo que he dicho en varias entrevistas, Nicolás. Aquí lo que habría que hacer es un estudio forense de esas elecciones, como debería ser. Aquí debería haber transparencia total, no que lleguen las acusaciones y se desestimen, y entonces no se investiga, y entonces se dice: no, aquí no hubo nada, aquí vamos a volver a contar lo que ya se contó. No, pero es que así no es. La cuestión aquí es hacer una investigación forense bajo el hecho ya más que cuestionable de que hay dudas en varios estados, de que no se puede certificar lo que no está certificado, que era lo que estaba ocurriendo ese 6 de enero cuando el pueblo se levantó, entró al Congreso y dijo: un momento, yo quiero claridad, yo quiero que me digan qué fue lo que pasó con las elecciones, por qué
no creían realmente que habían sido transparentes. Si no han sido transparentes, el pueblo tiene derecho a manifestar su descontento. Esto no quiere decir que yo esté justificando la violencia. Estoy justificando el hecho que todo el mundo tapó en medios hegemónicos diciendo que toda esa gente eran conspiranoicos y que eran unos golpistas extremistas. No, aquí hay gente que ha sido detenida por ese 6 de enero, que está en prisión con cargos falsos, con cargos ficticios, con cargos que están solamente basados en su ideología política. Esos se llaman presos de conciencia aquí y en cualquier lugar del mundo, aunque sea Estados Unidos, y aunque la gente no quiera hablar de temas complicados, hay que decírselo. Eso se llaman prisioneros de conciencia, prisioneros políticos. Además, la práctica de generalizar la censura y no poder exponer un debate serio y riguroso de estos temas, todas las plataformas borrando, persiguiendo, organizaciones señalando, el caso de Mediamakers for America, por ejemplo, haciendo listas negras, a mí me llama poderosamente la atención. Le digo, bueno, yo no tengo la certeza, usted lo ha investigado más, yo no tengo la certeza de qué es lo que exactamente ocurrió, porque después también me llama la atención, por ejemplo, el juicio de Fox y Dominion, con total honestidad, que pierde Fox, y que aparecen los mensajes de Tucker Carlson internos, con Carlson admitiendo básicamente que él cree que no robaron las elecciones. O sea que él, en el fuero privado y hablando con la gente de Fox, tiene una idea distinta y radicalmente distinta a la que le comunica al público, incluso expresándose de manera bastante hostil contra Trump, lo cual a mí no me sorprende nada, sabiendo cómo son la mayoría de nuestros colegas y cómo se manejan en las esferas de los medios. Pero bueno, a mí me hace hacerme muchas preguntas. Definitivamente los demócratas actuaron de manera totalmente autoritaria, oscurantista, sin duda. Pero del otro lado yo no veo que a nivel dirigencial, o sea, los republicanos hayan presentado casos especialmente sólidos. O sea, Giuliani y Powell, como le digo, los tipos dijeron, sí, mentimos, acuerdo de culpabilidad, listo. En su defensa alguien podrá decir, aceptaron los cargos porque los juicios iban a ser muy inclinados en su contra, pero no lo aceptaron. Sí, y también hay que tener en cuenta que aquí... Trump no aceptó los cargos contra él. No, y hay que tener en cuenta que aquí es muy usual que se hagan acuerdos previos antes de comenzar un proceso. Si comienza el proceso ya no tienes posibilidad de hacer ningún tipo de acuerdo. Entonces la presión también sobre esta gente pues no era poca, ni es poca, todavía siguen siendo presionados y mucha gente pues prefiere negociar y salirse de un problema mayor con tal de seguir siendo perseguido. La persecución política para los trumpistas no es ficción. Yo creo que se están viendo suceder estas persecuciones con hecho tras hecho, día tras día. Eso es lo preocupante aquí, porque por supuesto hay que indagar, investigar a fondo cada una de las situaciones, pero no luce bien, no huele bien en términos de olfato periodístico que a un contendor político tan fuerte como Donald Trump se lo persiga por medio de acusaciones en tribunales, por medio de casos que se han desempolvado después de décadas de haber sucedido y no se lo derrote como en buena lid se debe derrotar a un contendor político que es en las urnas, con el juego democrático, que también ya está muy revaluado, ¿no? Le voy a hacer una última pregunta a Estados Unidos antes de pasar a un rápido paneo más internacional. Y es, ¿por qué insisten los demócratas? Porque esto ya a mí realmente me quita el sueño. En llevar a Joe Biden como candidato. ¿Es realmente ese el plan? ¿O va a haber un golpe de efecto inesperado? ¿Usted se espera un as en la manga? ¿Que en la convención demócrata haga un renunciamiento histórico? Pues yo, toda la gente con la que hablo, incluso nuestra común amiga, la profesora Guadalupe Correa, me dice, aquí los demócratas están locos, no entienden por qué. El 70% de los votantes demócratas no lo considera apto para un nuevo gobierno. ¿Por qué llevar un candidato que va a perder? ¿Es que acaso se están esperando que ocurra algo grave, planificado o no, como las cosas que hemos visto en los últimos años, y prefieren que les explote a Trump? No entendería otra razón por la cual no llevan a alguien un poco más competitivo. Por lo menos para tener algo de representación en el Congreso.
Sí, lo que pasa es que dentro de la dinámica electoral estadounidense, el incumbente es quien está con la mayor probabilidad de continuar en el cargo. En este cargo, pues por supuesto, el incumbente es Joe Biden. Está allí, está sentado en la oficina oval. Entonces, ellos consideraron como partido y con grandes pugnas y problemas al interior del Partido Demócrata, porque es que, como tú bien dices, la aceptación de Biden ni siquiera es positiva dentro del partido, pero tomaron la decisión por esos líderes poderosísimos que tiene el partido, llámese Obama, llámese Clinton, llámese la misma camarada Pelosi, que no, ese tipo de líderes tan poderosos dentro del partido, pues tomaron esa decisión. Eso es lo que por lo menos mis fuentes al interior de ese partido me comentan, o lo que yo puedo esclarecer por medio de conversaciones con esta gente. Entonces prefirieron no sacarlo, prefirieron dejarlo allí, prefirieron seguirlo poniendo como un estandarte, y mientras es sostenido realmente por el Partido Demócrata. ¿Es fácilmente manejable? Sí, porque ni siquiera está en sus cabales. Además, es un político de vieja data y sabe mentir muy bien, y sabe leer teleprompters, y sabe equivocarse y borrar con el codo lo que hizo con la mano, y sabe, aunque se ría, con sarcasmo y con desprecio a la misma prensa que lo adula y lo protege, sabe manejar la prensa. Es decir, tiene una cantidad de virtudes que les puede servir al Partido Demócrata en estos momentos, y de hecho le están sirviendo. Y sobre todo, ahora también tiene ese juego de senilidad muy bien administrado. Es decir, es senil, es viejito, es pobrecito, es que no sabe dónde está parado cuando les conviene, pero también es un astuto jugador político que lleva más de medio siglo viviendo del erario público. Así que es un buen candidato, Nicolás. Bueno. En el fondo es un buen candidato. Sí, sí. Es la clase de persona que está dispuesta. Latinoamericano para otro momento, porque estoy por entrar a otra entrevista ahora y se me acaba el tiempo. No, pero no hay ningún problema, Isabel. Le agradezco mucho su tiempo. Ha sido... lo hemos utilizado bastante bien, yo creo que el público va a estar agradecido. Los invito a compartir en todas sus redes y grupos, a visitar el canal de Isabel Cuervo, y muchas gracias. Gracias a ti, Nicolás, siempre un placer el conversar contigo, y por supuesto aquí estoy para la próxima como siempre, muy claro amable. Que sí, seguro que nos vemos antes de las elecciones de noviembre. Gracias pronto. Nicolás, un saludo hasta el sur. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.